Si vives en Latinoamérica, esta es la única pregunta que realmente importa. ¿Por qué cuando la Reserva Federal de Estados Unidos estornuda, tu economía local entra en terapia intensiva? No estoy hablando de teoría económica aburrida. Estoy hablando de por qué, justo ahora, la leche cuesta el doble, por qué tu moneda se devalúa y por qué el trabajo duro de una vida entera parece disolverse en el aire. La explicación oficial es que es culpa de la política local o que es el ciclo natural. Eso es mentira. Es solo la superficie. La verdad prohibida es que tu estabilidad económica no la decide tu presidente. La decide un grupo de burócratas en Washington que tienen un arma tan poderosa que hace que los misiles nucleares parezcan un juguete de niños. Esa arma es el dólar. Y lo que te voy a revelar ahora es cómo Estados Unidos convirtió su propia debilidad, su deuda masiva, en la herramienta de control más letal de la historia moderna. Esto es el mecanismo de la trampa. Te prometo algo. Cuando termines de escuchar esto, verás el dinero en tu bolsillo, no como un símbolo de riqueza, sino como una etiqueta de precio sobre tu soberanía. El parásito global y la gran paradoja. Piénsalo bien. ¿Cuál es el país más endeudado del planeta? Estados Unidos. ¿Y cuál es la moneda más fuerte? El dólar. Esta es la gran paradoja, el punto de partida de la mentira. En cualquier sistema económico funcional, si una entidad acumula miles de billones de dólares de deuda y sigue imprimiendo dinero a un ritmo frenético, su moneda debería colapsar. Debería convertirse en papel sin valor. Pero el dólar no solo no colapsa, sino que mantiene su posición de dominio absoluto, obligando a naciones enteras a atesorarlo, a comerciar con él, y lo más perturbador, a financiar el estilo de vida de los estadounidenses. Esto no es un accidente. Es un sistema diseñado meticulosamente, y es por eso que la inflación estadounidense, que para ellos es un inconveniente, para nosotros en el sur global es una sentencia de muerte financiera. Cuando la Fed decide subir las tasas de interés para enfriar su propia economía, ese pequeño ajuste en un cubículo de Nueva York envía un efecto de látigo devastador a través del Pacífico y el Atlántico. De repente, el capital global busca refugio seguro, y ese refugio es siempre el dólar y los bonos del tesoro de EU. Miles de millones de dólares salen corriendo de México, de Brasil, de Argentina, de Chile. Cuando el capital se va, tu moneda se debilita instantáneamente. Tus deudas denominadas en dólares se vuelven impagables y, de la noche a la mañana, el costo de importar comida, combustible y tecnología se dispara. Ese es el dolor que sientes en el supermercado. Ese es el costo real de lo que llamamos el privilegio exorbitante de Estados Unidos. Es un privilegio que pagamos nosotros. Es un parásito que se alimenta de la inestabilidad de los mercados emergentes. Para entender cómo llegamos a este punto de dependencia total, tenemos que viajar al momento en que se escribió el guión de este drama financiero. Tienes que entender cómo el dólar dejó de ser una moneda de respaldo para convertirse en un arma. 1944. El compromiso que nadie pudo rechazar la historia comienza en julio de 1944, justo cuando la Segunda Guerra Mundial aún ardía en Europa y en el Pacífico. 44 naciones se reunieron en el pequeño y tranquilo hotel Mount Washington, en Bretton Woods, New Hampshire. Era una reunión de vencedores y de víctimas, todos agotados y buscando una única cosa: estabilidad. Querían un sistema que evitara las guerras de divisas y las depresiones económicas que habían caracterizado la primera mitad del siglo XX. De esa sala salieron dos arquitectos principales: John Maynard Keynes, por el Reino Unido, proponiendo un sistema global justo, una especie de moneda mundial neutral, y Harry Dexter White, representando a Estados Unidos, que tenía una visión mucho más simple y mucho más egoísta. Estados Unidos, a diferencia de todos los demás, no había sido bombardeado. Había financiado la guerra y poseía, en ese momento, casi 2/3 de las reservas de oro del mundo. Tenían todo el poder, y lo usaron. La propuesta de Keynes fue rechazada sin contemplaciones. La propuesta de White, la estadounidense, fue la que se impuso. Aquí está el truco de magia inicial. El acuerdo de Bretton Woods establecía que el dólar estadounidense sería la única moneda en el mundo con un valor fijo garantizado en oro. Un dólar siempre equivaldría a una cantidad específica de oro, $35 por onza. A su vez, todas las demás monedas del mundo, la libra, el franco, el marco, estarían vinculadas, no al oro, sino al dólar. Parecía un trato justo.
Era la promesa de Estados Unidos de ser el ancla de la estabilidad global. La fe en el dólar no era fe en su gobierno, era fe en la solidez inmutable del oro. El mundo aceptó el trato porque la alternativa era el caos. Vieron al dólar como un bien público global, un refugio seguro, la garantía de que el comercio internacional podría fluir sin el miedo a la devaluación constante. Lo que nadie vio, o lo que eligieron ignorar por pura necesidad, fue que al aceptar esa arquitectura, estaban entregando la llave maestra de sus economías a la Reserva Federal. Habían permitido que el sistema financiero internacional se construyera sobre una sola columna vertebral, la divisa de una sola nación, una nación que, por su propia naturaleza, estaba obligada a actuar primero en sus propios intereses. Durante 2 décadas y media, el sistema funcionó, el mundo creció, el comercio se expandió, y Estados Unidos disfrutó de un poder económico sin precedentes. Imprimían dólares, y el mundo los aceptaba con gusto, porque esos billetes eran tan buenos como el oro. Pero había una tensión creciente bajo la superficie. Si Estados Unidos estaba obligado a cambiar dólares por oro, significaba que no podía imprimir más billetes de los que su reserva de oro podía respaldar. Y aquí es donde el mecanismo empieza a fallar. La estrategia de la sobreimpresión. A finales de los años 60, Estados Unidos empezó a gastar sin control. Tenían 2 guerras que financiar. La guerra contra la pobreza en casa, la Gran Sociedad de Johnson, y la devastadora guerra de Vietnam en el extranjero. Ambas requerían una cantidad astronómica de dinero, mucho más de lo que sus reservas de oro podían justificar. La tentación era irresistible. Si imprimes más dólares para pagar tus guerras y programas sociales, y el resto del mundo está obligado a aceptarlos porque son la única moneda de comercio global, ¿quién paga realmente el costo de tu exceso? La respuesta es simple: los otros países. Estados Unidos inyectó billones de dólares en el sistema global. Los bancos centrales de Europa, especialmente Francia y Alemania, comenzaron a notar algo perturbador. El número de dólares circulando en el mundo superaba con creces la cantidad de oro que había en Fort Knox para respaldarlos. La promesa de Bretton Woods, la que garantizaba la estabilidad, se estaba rompiendo. La fe en el dólar se estaba convirtiendo en una fe ciega, porque la matemática ya no cuadraba. Charles de Gaulle, en Francia, fue uno de los primeros en detectar la trampa. Lo llamó el privilegio exorbitante antes de que se popularizara el término. De Gaulle argumentó que, mientras los demás países debían trabajar duro, exportar y ahorrar para acumular oro o divisas fuertes, Estados Unidos simplemente tenía que encender la máquina de imprimir papel. Y si intentaban cobrar, podían ser castigados. De Gaulle, astuto y desconfiado, comenzó a hacer lo impensable. Exigió a Washington que cambiara los miles de millones de dólares que Francia poseía por el oro físico prometido, repatriando la riqueza francesa antes de que el castillo de naipes se derrumbara. Otros países hicieron lo mismo, de forma discreta al principio, luego con mayor urgencia. La presión sobre las reservas de oro de Estados Unidos se volvió insostenible. Era el inicio de una corrida bancaria global, pero una corrida bancaria entre naciones soberanas. La promesa de 1944 se había convertido en un lastre, impidiendo a Washington financiar sus ambiciones imperiales sin restricciones. El mundo estaba a punto de descubrir que el ancla de oro no era la base de su sistema, sino solo un freno incómodo que Washington estaba a punto de cortar. Y lo que sucedió después redefinió las reglas del dinero, transformando el dólar de una moneda de reserva a un arma de dominación total. Fue una traición financiera de proporciones épicas, y sucedió un domingo de agosto de 1971. Pero eso, la cancelación unilateral del patrón oro, la traición de Nixon, no fue la parte más peligrosa del plan. Fue solo la liberación del monstruo. La verdadera jugada vino después, cuando encontraron el reemplazo perfecto para el oro. Un respaldo que no se agotaría: el petróleo. Y ese es el comienzo del mecanismo de control que todavía destruye tu poder adquisitivo hoy. Fue un domingo por la noche, el 15 de agosto de 1971. El presidente Richard Nixon apareció en televisión con ese aire de hombre que no pide permiso, sino que anuncia una nueva realidad. El anuncio fue disfrazado de medida temporal para combatir la especulación de divisas y el ataque de los franceses y otros que exigían su oro de vuelta. Parecía una defensa, pero en realidad fue el ataque más audaz en la historia monetaria. Nixon, con la tranquilidad de quien acaba de incendiar un edificio ajeno,
declaró unilateralmente el fin de la convertibilidad del dólar en oro, lo que se conoce como el Nixon Shock. El compromiso sagrado de 1944, la piedra angular del orden financiero de Bretton Woods, se había roto. De la noche a la mañana, el dólar dejó de ser tan bueno como el oro para convertirse en lo que es hoy, un pagaré respaldado puramente por la fe y, lo que es más importante, por la fuerza militar y el poder geopolítico de Estados Unidos. El shock en los mercados fue sísmico. Los banqueros centrales en Europa y Asia se despertaron el lunes con la realización brutal de que sus reservas, acumuladas durante décadas de duro trabajo y exportaciones, eran ahora solo pilas de papel verde cuyo valor dependía enteramente de la discreción política de Washington. La confianza se pulverizó. Pero la libertad de imprimir dinero sin la restricción incómoda del oro no era suficiente. El mundo, que operaba bajo el sistema de la fe, necesitaba una nueva ancla, algo tan vital y omnipresente que su demanda global forzara a las naciones a seguir usando el dólar, incluso si ya no era convertible. Aquí es donde entra en juego la segunda parte del plan, la parte que transforma el dólar liberado en un verdadero parásito global. La mente maestra detrás de esta fase fue Henry Kissinger, el estratega frío que entendía que el poder económico era simplemente una extensión del poder militar, y viceversa. Kissinger no estaba interesado en la teoría monetaria, estaba interesado en la dominación global. Y para él, el oro había sido reemplazado por el recurso más estratégico del siglo XX, el petróleo. El oro se esconde en bóvedas. El petróleo mueve al mundo. Si el mundo necesita petróleo, necesita dólares. Punto. La época era perfecta. La guerra de Yom Kippur de 1973 había demostrado el poder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Los árabes habían usado el petróleo como arma, embargando a Occidente y provocando una crisis energética masiva que paralizó la economía global. Los precios se dispararon y el pánico se instaló. Estados Unidos vio en esta crisis no un problema, sino una oportunidad de oro, o más bien, una oportunidad de petróleo. Kissinger y el secretario del Tesoro, William Simon, se embarcaron en negociaciones ultrasecretas con la monarquía más influyente del Medio Oriente, Arabia Saudita. Lo que se selló en 1974 y 1975 fue, sin exagerar, el pacto más importante para la supervivencia del imperio estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. El trato, que nadie te cuenta en los libros de texto de economía, era diabólicamente simple y efectivo, creando lo que hoy llamamos el sistema del petrodólar. Tenía dos condiciones no negociables. La primera condición era que Arabia Saudita, el líder de facto de la OPEP, debía aceptar y exigir que todo su petróleo se cotizara y se vendiera exclusivamente en dólares estadounidenses. Ninguna otra moneda sería aceptada para la compra de crudo saudí. La segunda condición, quizá la más crucial para perpetuar la trampa del dólar, era que Arabia Saudita debía tomar las inmensas ganancias generadas por esas ventas de petróleo y reinvertirlas masivamente en bonos del Tesoro de Estados Unidos, T-bills. Esto se conoció como el reciclaje de petrodólares. Piensa en las implicaciones de esta jugada. De repente, el dólar ya no necesitaba el respaldo incómodo y limitado del oro. Ahora estaba respaldado por algo mucho más valioso y universalmente demandado, la energía. Cada país del planeta, ya fuera Japón, Alemania, Brasil o Colombia, que necesitara mover un coche, encender una fábrica o calentar una casa, se veía obligado a hacer exactamente lo mismo. Primero, debía vender sus bienes, exportar su trabajo y acumular dólares estadounidenses. Solo con esos dólares podía comprar el petróleo necesario para sobrevivir. Esto creó una demanda artificial, forzada y perpetua de la moneda de Estados Unidos, que se extendió a cada rincón del mundo, independientemente de la situación fiscal de Washington. La inflación en Estados Unidos ya no era solo su problema, era un problema global que el resto del mundo estaba obligado a financiar. A cambio de esta sumisión económica, Estados Unidos garantizó algo que Arabia Saudita valoraba por encima de todo: protección militar total. El acuerdo era claro. Nosotros aseguramos su trono contra cualquier enemigo interno o externo, y ustedes aseguran la hegemonía de nuestro dólar. Este mecanismo, el petrodólar, cerró el círculo. Ya no importaba que Washington estuviera endeudado. Ya no importaba que la Reserva Federal imprimiera dinero a voluntad. El mundo estaba enganchado a la jeringa de la energía,
y el único medicamento permitido se compraba en la moneda del proveedor. El dólar se había metamorfoseado de una moneda de reserva a un arma de control sistémico. Pero la genialidad perversa de este sistema no residía solo en obligarnos a comprar dólares para el petróleo. La verdadera trampa que afecta directamente tu cartera en Latinoamérica es el segundo punto, la obligación de reciclar esos petrodólares. Cuando Arabia Saudita y, por extensión, el resto de la OPEP invierten sus miles de millones de dólares excedentes en bonos del tesoro de EU, están haciendo dos cosas fundamentales. En primer lugar, están prestando dinero a Estados Unidos para que Washington pueda seguir financiando su inmenso déficit comercial y militar a tasas de interés ridículamente bajas. En segundo lugar, y esto es lo más perturbador, están asegurando que la deuda estadounidense, que en teoría debería ser una debilidad, se convierta en el activo más líquido y deseado del mundo. Esto es el privilegio exorbitante en su máxima expresión. Otros países deben endeudarse para financiar sus necesidades internas. Estados Unidos endeuda al mundo para financiar su propio consumo. Piensa en tu país. Si tu gobierno emite bonos para financiar infraestructura, los inversores exigen una tasa de interés alta debido al riesgo de devaluación y la inestabilidad política. Pero cuando EEU emite bonos, los compra el mundo entero, porque necesitan un lugar seguro, o percibido como seguro, para guardar los dólares que están obligados a usar. Es un círculo vicioso perfectamente diseñado. El mundo necesita petróleo, compra dólares. Esos dólares regresan a Estados Unidos como préstamos para financiar el consumo y el poder militar que asegura que el mundo siga usando el dólar. Este sistema no solo te obliga a usar el dólar, sino que te obliga a subsidiar la economía de la nación que lo emite. Y si esto te suena a una forma de colonización financiera sutil, es porque lo es. La década de 1970 fue el laboratorio donde se probó esta nueva arma. Fue la época en que la Reserva Federal se dio cuenta de que tenía el poder de no solo controlar el dinero de EEU, sino de dictar la estabilidad o el colapso de economías enteras, especialmente las de los mercados emergentes. Y ese es el mecanismo que nos lleva directamente a entender por qué, cuando la Fed en Washington estornuda, tu moneda en Latinoamérica entra en terapia intensiva. Porque la deuda de Estados Unidos no es solo un problema, es un arma silenciosa que han perfeccionado para mantener su imperio. Y el costo real de esa arma lo paga el sur global. Pero la verdadera manipulación no es solo obligarte a usar el dólar. El costo más cruel es cómo usan los intereses para estrangular a las naciones que se atreven a independizarse. Y esa es la siguiente pieza que nadie quiere que entiendas. Es el momento en que la deuda se convierte en una soga. La soga se aprieta silenciosamente. No la ves, no la sientes hasta que es demasiado tarde. El mecanismo es tan sutil que parece un accidente económico, o peor aún, un fallo de tu propio gobierno. Pero te aseguro, es diseño puro, perfeccionado durante décadas de prueba y error en el laboratorio del sur global. Hablemos de la Reserva Federal, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Cuando su presidente se sienta en Washington para anunciar un cambio de tasas de interés, no está ajustando el precio del pan en Ohio. Está dictando el destino de millones de personas desde Ciudad de México hasta Buenos Aires. En el mundo del dólar, la Fed no es un banco central, es el emperador financiero global. Mira cómo funciona la trampa. La mayoría de los países emergentes, incluidos los de Latinoamérica, tienen deuda, mucha deuda. Gran parte de esa deuda está denominada en dólares estadounidenses. Esto significa que tienen que pagar el principal y los intereses en la moneda que ellos no pueden imprimir. La demanda de dólares es forzada para pagar deudas, no solo para comerciar. Ahora, supongamos que la economía de Estados Unidos se recalienta. Para frenar la inflación doméstica, la Fed decide subir las tasas de interés. Lo que parece una pequeña corrección técnica en Nueva York desata una tormenta perfecta en el resto del planeta. Los inversores, que antes estaban dispuestos a asumir riesgos en bonos de México o préstamos a empresas chilenas, ven de repente que pueden obtener un rendimiento alto y casi sin riesgo si simplemente compran bonos del tesoro de EEU. Es una fuga masiva de capital. El dinero, que es un cobarde por naturaleza, siempre busca el refugio más seguro y rentable. Cuando la tasa de interés estadounidense sube, todo ese capital que había invertido en tu país sale corriendo de vuelta a Wall Street. Es una hemorragia financiera instantánea.
¿Qué pasa cuando miles de millones de dólares abandonan tu economía en cuestión de semanas? La demanda de tu moneda local se desploma. El dólar se dispara, volviéndose dramáticamente más caro. Y aquí viene el golpe mortal. Esa devaluación repentina no solo hace que tu café o tu gasolina sean más caros, multiplica el tamaño real de tu deuda externa. Si tu país debía 100.000 millones de dólares y tu moneda local de repente vale un 30% menos contra el dólar, el costo de pagar esa misma deuda acaba de aumentar un 30% en términos de esfuerzo nacional. Los presupuestos destinados a hospitales, educación o infraestructura se desvanecen. Simplemente desaparecen, absorbidos por el costo de servicio de la deuda, una deuda que se ha vuelto impagable no por tu mala gestión, sino por un ajuste de tasas decidido a miles de kilómetros de distancia. Esto no es teoría, esto es historia repetida, una y otra vez. El ejemplo más claro, el más doloroso para nuestra región, fue el llamado Volcker Shock, a finales de los años 70 y principios de los 80. En 1979, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, declaró una guerra total contra la inflación interna de EE. Para combatirla, subió las tasas de interés a niveles astronómicos, alcanzando picos cercanos al 20%. Esa decisión fue el equivalente a detonar una bomba nuclear financiera sobre Latinoamérica. En esa época, muchos países latinos, México, Brasil, Argentina, habían tomado préstamos masivos denominados en dólares, la mayoría con tasas de interés flotantes. Es decir, el interés que pagaban se ajustaba automáticamente a lo que decidiera la Fed. Los ministros de finanzas de la región, que se acostaron debiendo un interés del 6% o 7%, se despertaron debiendo el 15% o más. El resultado fue un estrangulamiento económico total. Las naciones no podían hacer frente a los pagos. Los bancos internacionales, aterrorizados, cortaron el crédito de la noche a la mañana. No hubo refinanciamiento. No hubo piedad. Las economías se paralizaron. México anunció su incapacidad de pagar en 1982 y el dominó se cayó. Lo que siguió fue la década perdida para Latinoamérica. Piensa en el costo humano de esta arma. No fueron solo números en una hoja de cálculo. Fueron fábricas cerradas porque el costo del capital era prohibitivo. Fueron generaciones de jóvenes sin acceso a la universidad, porque el gobierno tuvo que destinar el 80% de sus ingresos por exportaciones solo para pagar intereses. Fue la infraestructura que nunca se construyó, la pobreza que se disparó. Mientras tanto, en Estados Unidos, la inflación se controlaba y el dólar, fuerte y poderoso, permitía a los consumidores estadounidenses comprar bienes importados a precios ridículamente bajos, financiados, irónicamente, por la crisis de deuda que ellos mismos habían provocado. Este es el verdadero corazón del privilegio exorbitante. No solo te obligan a usar su moneda, te obligan a financiar su estilo de vida, y cuando deciden corregir sus propios errores económicos, el costo real y el sufrimiento lo transfieren directamente a tu nación. Y la tragedia es que este ciclo se repite cada vez que la Fed ajusta el tornillo. Lo vimos de nuevo recientemente, después de la pandemia, cuando las tasas subieron a un ritmo no visto en décadas. ¿Quién sintió el golpe primero? Los países con deuda en dólares. Vimos devaluaciones récord y una nueva ola de crisis de deuda soberana, especialmente en lugares con debilidad estructural. La deuda de Estados Unidos, ese gigantesco pasivo que debería ser una debilidad, se convierte en la mayor herramienta de control geopolítico. Los países están obligados a mantener su estabilidad interna y sus reservas de divisas, que son los dólares que reciben de sus exportaciones, en bonos del tesoro de EE. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, si no mantienen ese colchón de dólares, se vuelven vulnerables a la próxima subida de tasas de la Fed, a la próxima huida de capital. Es una sumisión forzada. Estás obligado a comprar la deuda de tu amo para asegurar tu propia supervivencia. Pero el juego ha cambiado. Durante décadas, el mundo aceptó este trato sucio porque, al menos, el dólar era un almacén de valor confiable, un activo que podías usar para comerciar y que nadie te podía quitar. Era el supuesto garante de la estabilidad global. Esa confianza fue la última pieza de la hegemonía del dólar, y en el último par de años, decidió romper esa promesa de manera tan dramática que encendió la alarma en cada banco central desde Beijing hasta Brasilia.
Descubrieron que el dólar no es solo un arma económica a través de las tasas de interés y la deuda. Descubrieron que el dólar, en el siglo XXI, es una herramienta de guerra digital y de confiscación. Y esa revelación es la que está impulsando la desdolarización a una velocidad que Washington nunca imaginó. La prueba de que el dólar es un arma más peligrosa que un misil no está en la década perdida, sino en el momento exacto en que una nación entera vio cómo sus ahorros soberanos eran congelados de la noche a la mañana. Y ese evento, ese quiebre de confianza, es lo que finalmente puede derrumbar la trampa del dólar. Durante décadas, el mundo aceptó este trato sucio porque, al menos, el dólar era un almacén de valor confiable, un activo que podías usar para comerciar y que nadie te podía quitar. Era el supuesto garante de la estabilidad global. Esa confianza fue la última pieza de la hegemonía del dólar, y en el último par de años, decidió romper esa promesa de manera tan dramática que encendió la alarma en cada banco central desde Beijing hasta Brasilia. Descubrieron que el dólar no es solo un arma económica a través de las tasas de interés y la deuda. Descubrieron que el dólar, en el siglo XXI, es una herramienta de guerra digital y de confiscación. Y esa revelación es la que está impulsando la desdolarización a una velocidad que Washington nunca imaginó. La prueba de que el dólar es un arma más peligrosa que un misil no está en la década perdida, sino en el momento exacto en que una nación entera vio cómo sus ahorros soberanos eran congelados de la noche a la mañana. Y ese evento, ese quiebre de confianza, es lo que finalmente puede derrumbar la trampa del dólar. Hablemos del mecanismo de anulación total. Esto es lo que no te cuentan en las clases de economía internacional. Para que el dinero se mueva entre países, se necesita un sistema de mensajería que le diga a los bancos quién debe qué. Ese sistema se llama SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. No es el dinero en sí, es el teléfono que usan los bancos para comunicarse. Es el sistema nervioso central del comercio global. El acceso a este sistema, que está domiciliado en Bélgica pero fuertemente influenciado por Estados Unidos, es el cordón umbilical de la economía moderna. Si te desconectan de SWIFT, no puedes pagar por tu petróleo, no puedes recibir el pago por tus exportaciones de café, no puedes mover ni un solo dólar, ni un euro, ni un yen. Quedas financieramente paralizado, aislado del planeta. El primer gran ensayo de esta nueva guerra silenciosa fue contra Irán. Cuando las tensiones escalaron, simplemente ordenó a SWIFT que cortara el acceso a los bancos iraníes. El resultado no fue una simple recesión, fue un aislamiento total. Imagina que de repente tu país no puede vender su producto clave o comprar la medicina que necesita. La presión económica fue tan asfixiante que se convirtió en el principal motor de la política interna iraní. Esto demostró que podía, desde un escritorio en Washington, imponer una política exterior devastadora sin necesidad de enviar tropas. Pero el juego subió de nivel de una manera absolutamente perturbadora en 2022. El momento que cambió la percepción global de la seguridad financiera fue cuando Estados Unidos y sus aliados occidentales decidieron congelar las reservas de divisas extranjeras del Banco Central de Rusia. Estamos hablando de una cifra que superaba los $300,000 millones, activos que estaban depositados en bancos de Nueva York, Londres, Frankfurt y París. Piénsalo bien, estos no eran fondos de oligarcas. Eran las reservas soberanas de una nación, el dinero que el país había acumulado a través de años de vender gas, petróleo y otros recursos. Era la caja de ahorros nacional, destinada a estabilizar el rublo, pagar importaciones en tiempos de crisis y asegurar el futuro económico. Al congelar esos activos, Washington no solo castigó a Rusia, envió una señal escalofriante al resto del mundo. El mensaje era claro, brutal y sin matices. Tus dólares no son realmente tuyos. Son un permiso de uso que podemos revocar si no te alineas con nuestros intereses políticos. Esa acción fue, para muchos analistas en Beijing y Nueva Delhi, la línea roja cruzada. El pánico silencioso en los pasillos de los bancos centrales de naciones no alineadas fue palpable. El secretario de Hacienda de China debió haber mirado sus vastas reservas en bonos del tesoro de y se preguntó, si mañana decido invadir Taiwán, o simplemente decido apoyar a un rival de ¿desaparecerán mis $3 billones de la noche a la mañana? La confianza,
La piedra angular del sistema fiduciario del dólar se hizo añicos en un instante. El dólar había pasado de ser un activo de reserva seguro a ser, sin rodeos, un rehén político. Esto nos lleva a la otra gran arma, menos conocida, pero igualmente perversa, la extraterritorialidad de la ley estadounidense. Debido a que la mayoría de las transacciones globales, incluso aquellas que no involucran directamente a EU, y se liquidan en dólares o pasan por bancos que tienen corresponsales en Nueva York, Estados Unidos se arroga el derecho de imponer sus leyes al mundo entero. Esto se ve claramente en las multas masivas impuestas a bancos europeos o asiáticos por violar sanciones contra Irán o Cuba, incluso si la transacción se originó y terminó fuera de suelo americano. El mensaje es doble. No solo controlamos el dinero, sino que también aplicamos nuestra jurisdicción a cualquiera que lo use. Es la definición de soberanía financiera imperial. La consecuencia directa de esta revelación, del congelamiento ruso, fue un despertar global y la urgencia de buscar una salida a la trampa. Esto se llama la era de la desdolarización. No es una moda pasajera. Es una necesidad de supervivencia geopolítica para cualquier nación que quiera ejercer una política exterior independiente. Si tu moneda de reserva puede ser borrada digitalmente por un gobierno extranjero, entonces no eres verdaderamente soberano. El movimiento de desdolarización tiene varios frentes. El más publicitado es el de la alianza BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora varios miembros nuevos. Su objetivo principal es claro: eliminar al intermediario. ¿Cómo se hace? Primero, mediante el comercio en monedas locales. Si China compra gas a Rusia, lo paga en yuanes o rublos, evitando por completo la necesidad de cambiar a dólares. Esto parece simple, pero es una tarea logística y financiera titánica. Requiere que ambas partes confíen en la moneda del otro y que haya un equilibrio comercial razonable. El segundo frente es la creación de sistemas de pago alternativos que puedan actuar como un bypass para SWIFT. China está impulsando sus CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, y Rusia tiene su SPFS. Estos sistemas aún están en pañales y carecen de la red global de SWIFT. No pueden reemplazar al sistema dominante de la noche a la mañana, pero su existencia ya es un seguro de vida contra el aislamiento total. Lo perturbador de esta transición es que es lenta, costosa y llena de riesgos. El mundo está atrapado en un dilema: seguir usando el dólar, que es eficiente y líquido, pero peligroso, o arriesgarse con sistemas nuevos, menos líquidos y más complicados. Pero la señal más clara de la desconfianza global se mide en el metal más antiguo de la historia: el oro. Los bancos centrales, liderados por China y varios países emergentes, están acumulando oro físico a tasas históricas. ¿Por qué? El oro no tiene contraparte. No es una promesa de pago de nadie. No puede ser congelado por el tesoro de EU. No tiene jurisdicción. Es el único activo de reserva que existe completamente fuera del control de Washington. Esta acumulación masiva de oro no es solo una estrategia de inversión. Es una maniobra defensiva contra el riesgo de confiscación. Es una declaración silenciosa de que la fe en el papel moneda respaldado por promesas y amenazas está disminuyendo. Es la preparación para un mundo multipolar donde la hegemonía financiera ya no será absoluta. La gran pregunta que define la próxima década no es si el dólar caerá. Es si el resto del mundo puede construir una alternativa lo suficientemente fuerte y segura antes de que EU use su arma de reserva por última vez de una forma que desestabilice completamente el sistema. El dólar se convirtió en un arma de doble filo. Cuanto más lo usa Washington para imponer su voluntad, más rápido empuja a sus rivales a buscar refugio. Es una erosión lenta, dolorosa y calculada. Una que no terminará con un colapso dramático, sino con un despertar gradual donde la gente se dé cuenta de que el verdadero costo de la trampa del dólar no es solo el precio de un café en la esquina, sino la soberanía misma de su nación. Y esto es solo la superficie. Lo que se esconde detrás de la desdolarización y la acumulación de oro es una lucha de poder que definirá si las economías latinas tienen alguna esperanza de estabilidad en el futuro, o si seguiremos siendo rehenes de una deuda que no nos pertenece y un arma que apunta directo a nuestro bolsillo. Lo que viene ahora es entender el verdadero costo de no prepararse para la caída de un imperio financiero. Y ese costo es mucho más personal de lo que imaginas.